botón acá de buenas tardes a todos. Entonces hoy vamos a continuar con nuestro tema de priorización. Pues por ahí estuvimos, antes de iniciar, por ahí estuvimos viendo los resultados del examen. Yo creo que estuvieron pues bastante buenos. Al parecer pues habrán inquietudes, pero de manera general yo creo que todo nos funcionó bien. Entonces, pues yo creo que proseguiremos con nuestro alcance de proyecto y hoy vamos a hacer, Una pregunta, qué pena interrumpirlo. Si nosotros tenemos algún reclamo del parcial o queremos revisar algún punto, ¿cómo deberíamos proceder? ¿O se habrán espacios o le escribimos a usted? Sí, no, la idea es que coordinar pues con Carol, con Laura y con Edwin para la revisión y pues se abre el espacio si es necesario, no hay ningún problema, claro que sí. Obviamente el tema de procedimiento que ustedes enviaron se debe pues evidenciar que sí estuvo procedimiento, no una hoja de, digamos, por ejemplo, de las que hicimos en clase, eso no valdría como procedimiento porque pues es la hoja de la clase. Tendría que evidenciarse en la duda que hubo un desarrollo y que con base en ese desarrollo se obtuvo un resultado, pero no una copia de las hojas hechas en clase. Eso no vale como procedimiento, ¿no? Porque claramente pues no, la hicimos en clase, ¿no? Tendría uno que evidenciar que sí hay, pero sí, claro, va a haber horario. Claro que sí. Entonces sería pues coordinar con Carol, Edwin y Laura, por favor. Señor, en el transcurso, o sea, entre hoy y mañana, les vamos a seguir una hoja de Excel para habilitar horarios de atención. Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias, Carol. Bien, y vamos, bueno, antes de iniciar también, recordemos que para el 12 de abril tenemos una entrega preliminar de proyecto. Estamos a un mes. Yo creo que vamos a seguir con las mesas de trabajo miércoles y jueves, martes y miércoles, perdón, para revisar proyecto. Sí es importante que tratemos la idea es atender 6 grupos en la semana, los que ya tuvimos mesa de trabajo, pues para que le dejen el espacio a otros grupos, pero ahí, qué pena, la semana pasada tuve ahí un impasse con un grupo que no alcancé a revisar, para que por favor reprogramen su avance. Es importante revisar porque, como ustedes habrán podido dar cuenta, eso es una retroalimentación de lo que se está realizando. Si no lo hacemos, pues la entrega va a quedar mal. Entonces, pues ese es un porcentaje significativo de la calificación de fin de semestre. Entonces, es importantísimo ese avance y ver pues que se haya trabajado, ¿no? Ya este viernes vamos a incluir 2 temas adicionales que deben incluirse dentro de la entrega del 12 de abril. Entonces es importante pues que lo tengan ahí presente e ir trabajando porque la única forma de que salgan dudas es avanzando. Si uno no avanza, pues nunca le van a salir dudas y le van a salir la noche antes de entregar, ¿no? Entonces la idea es, las mesas de trabajo son importantes. Bueno, y ya con esto vamos a continuar con el avance del curso y hoy vamos, como siempre, a dejar una hoja entregable para proyecto. Esta hoja que vamos a adelantar hoy y las siguientes clases les servirá también pues para el futuro examen, el segundo parcial, y también les va a permitir realizar su proyecto. Entonces, todas estas hojas que hemos venido adelantando tienen esa finalidad de poderlas aplicar directamente a proyecto. Entonces, la idea es que ustedes la desarrollen adecuadamente y lo mismo, como habrán podido darse cuenta, también seguramente lo utilizaron para poder estudiar y verificar. Entonces, en la medida en que queden bien completas, nos van a ayudar muchísimo en las siguientes fases. Entonces voy a
compartir ahí lo que vamos a avanzar, y la idea es que sobre esta hoja vamos se genera hoy un entregable, ¿no? Sobre la hoja que vamos a realizar. Bien. La clase pasada vimos cómo se generaba la espiralización y llegamos hasta un ejercicio donde vimos cómo es el abscisado y cuáles son los elementos y la correspondencia con el diagrama de transición de Peraltes. Ahora vamos a hacer exactamente ese mismo ejercicio. Esto se encuentra dentro de las presentaciones que les compartimos y básicamente les voy a contar qué contiene para entrar de manera rápida a nuestro desarrollo de las hojas de cálculo. Viene un segundo ejercicio en el que solamente hemos cambiado la deflexión, ¿sí? Y este ya es un ejercicio de curvas espiralizadas tipo 2 y ya vamos a ver por qué. Recordemos la clase pasada, lo primero que se debe hacer es la verificación del parámetro A de las clotoides. El parámetro A es un valor adimensional que correlaciona el radio con la longitud de la clotoide y tiene 4 criterios, lo vamos a recordar. El criterio de variación uniforme de la aceleración centrífuga, el de limitación de transición de Peralte, disloque mínimo y el ángulo de giro mínimo de la clotoide de 3 grados. Y se utiliza la envolvente de todos estos resultados. En este caso, como esto no depende de la deflexión, vamos a tener nuestro mayor valor de A, 51 metros, 51, es un valor adimensional, y con ese valor de 51 calculamos nuevamente nuestra longitud de espiral, ¿cierto? Calculamos nuestra deflexión de espiral, que corresponde a esta formulación, calculamos nuestro delta circular, calculamos nuestra longitud de circular, ¿cierto? Y verificamos contra longitud de circular mínima. Recordemos que esta longitud de circular mínima, aquí ya únicamente es el tiempo de percepción, acción-reacción, por la velocidad sobre 3,6. Digamos que para 50 kilómetros debería ser aquí 2,5. Aquí dejamos el ejemplo con 2, ¿no? Pero ojo que para 50 es 2,5. Aquí lo importante que es que la longitud de circular no cumple con la longitud de circular mínima. Y esa es la característica de las curvas tipo 2, que la longitud de circular con el radio mínimo no permite la longitud de circular mínima. Esa es básicamente la característica de las tipo 2. Y debemos entrar a calcular un radio prima. Entonces vean que en las curvas tipo 1 se calcula con radio mínimo, en las curvas tipo 2 se calcula con R', donde ese radio prima es igual a la longitud de espiral más la longitud de circular sobre delta, y aquí pues obtenemos nuestro nuevo valor de R', que es básicamente el entregable. Y aquí calculamos nuevamente nuestro peralte, ¿cierto? Nuevamente nuestro peralte, y ese peralte pues es la misma relación, E máximo igual a R mínimo sobre R' a la 1/3. Calculamos cómo nos cambia el radio y el peralte, nos cambia entonces los parámetros A. Vean que ahora tenemos que calcular con el nuevo peralte, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros nuevos valores de peralte, y ahora vean que la condición nos cambió. Anteriormente el parámetro A máximo era el de la variación uniforme de la aceleración. Ahora nuestro A máximo lo necesitamos por transición de peralte. Ahí es donde yo quiero que empecemos a ver cómo el tema de criterios de diseño, y estos son parámetros de seguridad vial,
se requieren para poder mejorar o para garantizar realmente que nuestros vehículos estén operando en condiciones seguras y cómodas. Y este sería el análisis pues, que se debe efectuar. Como cambia A, pues nos cambia longitud de espiral. Como cambia longitud de espiral, cambia la deflexión de la espiral, nos cambia delta circular y aquí ya nos cumple delta circular. Y eso nos implica que debemos hacer iteraciones, ¿no? Porque nos está cambiando el radio y el peralte. Como vamos cambiando el radio y peralte, la idea es realizar unas 2 o 3 iteraciones para poder garantizar, y lo mismo esto si se itera, como lo habíamos definido en las curvas circulares, hasta que el peralte EX, aquí puede ser EX, sea igual a EX menos 1. Se itera tantas veces como sea necesario hasta que se igualen 2 peraltes consecutivos en la iteración. Y ahí sí calculamos toda la geometría, que pues es la XC, YC, PK, tangente externa. Es básicamente lo que se debe hacer ahí. Bien. Y el diagrama de peraltes, básicamente, es exactamente igual a la primera situación que hicimos. Bien, ahora viene un tercer ejercicio con los mismos parámetros de diseño, pero hemos reducido la deflexión, que vamos a hablar ahora de las curvas tipo 3. Entonces, en este tipo 3, resulta que no tenemos, o sí tenemos arco circular, pero es un punto ese arco circular. Y sucede que cuando nosotros estamos calculando, y este tipo de curva se llama espiral-espiral, porque carecen de arco circular. Y ahí vamos a tener una longitud de espiral LE', que va a estar compuesta por la longitud de espiral más la longitud de circular mínima. Y ya más adelante vamos a ver por qué. R' es igual a L' sobre delta, ¿cierto? Y lo que les estaba mencionando, longitud circular, no es que sea cero, sino es un punto. Es un punto con longitud cero o muy cercano de cero. Quiere decir eso que la deflexión de la clotoide va a ser igual a la deflexión medios, que garantiza pues que esa circular sea prácticamente cero. Y nuestro diagrama de peraltes aquí nos va a determinar o hacer algo diferente, donde nosotros vamos a tener un punto un punto EE, que es donde se encuentran las dos clotoides. Acuérdense que aquí ya no hay longitud circular. Aquí se encuentran las dos clotoides y vamos a tener LE'. Observen que la longitud entre el TE y el EE es LE', donde LE' es igual a la longitud de espiral más la longitud de circular medios. ¿Y eso por qué? En ese tipo de curvas yo debo tener una longitud LE, vean que este LE es solito, donde voy a tener transición de peralte, y el C mínimo medios, donde voy a tener la transición de peralte máximo, ¿sí? Entonces, con la otra LC mínimo medios, pues completo toda mi zona mínima con peralte máximo, ¿cierto? De ahí que esa longitud de espiral prima es igual a LC mínimo medios, a LE, perdón, más LC mínimo medios. Es decir, que este tipo de curva sí es diferente en cuanto a la configuración con respecto a las dos que vimos anteriormente. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una tipo 3? Porque cuando calculemos LC nos va a dar menor que 0. Ya lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Entonces van a encontrar que LC dice menos 11.39. Entonces yo ya sé que si el C me dio negativo es porque tengo una curva tipo 3. Entonces, en resumen, bueno, y aquí tenemos pues un diagrama de peraltes, esto lo tienen ahí en sus presentaciones, pero digamos que conceptualmente, ¿qué tenemos? 3 tipos de curva, ¿cierto? Y esos tres tipos de curva para diseñar con clotoides. Y se sigue un procedimiento semejante al de las curvas circulares.
que de manera conceptual es como vemos aquí en estas fichas. Primero, se establece el radio y el peralte en función de la velocidad específica, que eso ya lo conocemos cómo se realiza. Se calcula el parámetro A por los 4 métodos y se adopta el mayor valor. Ya vimos cómo se hace esa verificación. Tercero, se calcula la longitud de espiral con la expresión LE igual a A cuadrado sobre R, ¿cierto? Y cuarto paso, se calcula la deflexión de la espiral teta E igual a LE sobre 2 veces el radio, ¿cierto? Se calcula la deflexión circular con la expresión delta sub C igual a delta menos 2 teta E en grados. Y se calcula la longitud de circular mínima con la expresión velocidad por tiempo de percepción y se calcula la longitud de circular con la expresión LC igual al radio por delta. Es decir que con estos 7 pasos voy a hacer mi determinación del tipo de curva que debo diseñar, ¿cierto? Y voy a determinar cómo calcular el radio. Entonces, si LC, que lo tengo acá, que es el radio por la deflexión circular, LC, es mayor a LC mínimo, entonces voy a tener una curva tipo 1, espiral, círculo, espiral, y calculo geometría de una vez. El segundo caso, si LC menor a LC mínimo, ¿sí? Este LC es menor a este LC mínimo, debo calcular R' y recalculo peralte. Como calculo R' y peralte, debo recalcular LE y genero iteraciones hasta lograr que EX a N sea igual a X N menos 1, es decir, hasta que tenga una igualación de peraltes. Ese sería el segundo caso. Y es una curva espiral, círculo espiral. Y el tercer caso se va a generar si LC es menor que 0. Y en ese caso es una curva tipo 3 y debo determinar LE' con la ecuación como vimos hace un momento, R' y el peralte. Como se cambia radio y peralte, se calcula LE y lo mismo se genera iteración. Aquí vemos la flechita que nos está indicando que tanto para curvas tipo 2 como para curvas tipo 3 necesitamos una iteración. Entonces, el ejercicio de hoy es desarrollar nuestra hoja de cálculo para poder saber si vamos a tener curvas tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y el próximo viernes vamos a coger nuestro civil, que ya yo espero que esta semana lo tengamos listo, todos con curvas circulares. Vamos a aprender a diseñar diagrama de peraltes en civil y vamos a hacer un ejercicio de espiralización en civil para que ese es entregable el próximo viernes. Y vamos a utilizar esta misma hojita. Entonces, la idea es, ese sí es entregable ahí en clase, ahí mismo, con base en la hoja que vamos a desarrollar en este momento. Entonces, voy a salir aquí de la presentación, ¿cierto? Ustedes, bueno, van a poder encontrar ahí cómo son los parámetros de una curva tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Cómo se visualizan, ¿no? Que es lo que vemos acá en esta geometría. Y cómo se visualizan los diagramas de transición de peraltes con sus respectivos acotamientos. Entonces, vamos a hacer nuestro ejercicio con base en esta formulación conceptual. Entonces, la idea es que vamos a poner un ejercicio y, como siempre, va a ser con el último número del código. Vamos a desarrollar nuestra hoja y ustedes tendrán que entregar qué tipo de curva es y de una vez dejamos formulada la entrega. Y como nos están faltando tantos estudiantes, vamos a hacer 2 entregas, una muy pequeñita que la entregamos ahorita en unos pocos minutos y cerramos el link y
muy sencilla, es una entrega muy sencilla y ya habrá una pues más, con más contenido desarrollando toda la metodología, es decir que durante la clase vamos a desarrollar una muy sencilla que la entregamos en el link que ya está abierto y una para entregar posterior. Entonces son esos dos. Bueno, entonces el ejercicio es diseñar para una velocidad específica de 50 kilómetros por hora, nuestra espiralización. Entonces voy a traerme un gráfico de espiralización cualquiera de todos los que hay aquí. Creo que este es el que es preciso, donde la deflexión delta, la deflexión es de, coloquémosle inicialmente 80 grados como lo tenemos ahí en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, para 50 kilómetros por hora vamos a tener una pendiente relativa de S de 0.77%. 0.77%. Una pendiente relativa de 0.77%, un peralte máximo del 8%, un ancho de carril de 3.5 metros, un ancho de carril de 3.5 metros. ¿Qué otro parámetro nos falta? Bueno, y un radio mínimo de 73 metros. Bien. Estos serían nuestros datos iniciales que estarían asociados con nuestro cálculo de la clotoide, ¿cierto? Entonces vamos primero que todo, vamos a formular nuestros 4 casos de A, ¿no? Entonces los vamos a llamar aquí A1, variación uniforme de la aceleración, ¿cierto? A2, de transición de peralte, A3A, que sería disloque mínimo, y A3B, y que va a ser igual a disloque mínimo Q sub E mínimo, que es la deflexión mínima de la espiral, ¿cierto? Entonces vamos a controlar esos parámetros. Entonces nuestro A1, aquí tenemos la ecuación, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz cuadrada, ya tenemos ahí todos nuestros parámetros, de la velocidad, ¿cierto? Raíz cuadrada de la velocidad, perdón, de la velocidad por el radio sobre 46.66, eso es para ajuste de unidades, por J, donde J es la tasa de aceleración o de fuerza horizontal que vamos a permitir que el vehículo experimente. En este caso, para 50 kilómetros por hora es 0.7, ¿cierto? Y todo esto por la velocidad al cuadrado sobre el radio, sobre R, velocidad al cuadrado sobre R, menos 1.127 por el peralte. ¿Sí? Entonces, cerramos. Acá esto estaría,
cerramos acá el grande y al 94 a la 0.5. Serían 58.88 adimensional. Adimensional. ¿Cierto? Hacemos por transición de Peralte. Aquí hoy estamos viendo los resultados. Profe, qué pena. Adelante. ¿J es 0.7? 0.7, sí señor. Sí, aquí que quedó muy chiquitina acá. Sí, lo voy a agrandar un poquito. La ecuación, porfa, del Excel. Ok, claro que sí. Gracias. Aquí es 127, ¿no? Bien, ahora calculamos el A2, que va a ser igual a la raíz cuadrada del radio por el ancho de carril, el radio, aquí esto tiene un error acá, esto tiene que ser, es el peralte, es el radio por el peralte, acá perdón, corrijo, el radio por peralte, esto es 8%. Entonces sería el radio por el ancho de carril por el peralte dividido la pendiente relativa. Y todo esto raíz cuadrada. Uy, aquí es 0.5. Es 51, 52. Este sí son metros. El disloque mínimo sería la raíz cuarta de 6 por el radio al cubo. El disloque mínimo sería raíz cuarta de 6 veces el radio al cubo al 94 y al 94 de 0.5. Uy, esto sería metros. Y raíz, es que es raíz cuarta. Uy, es a la 1/4. Eso. Y esto sería en metros. Y vamos a tener 0.19472, aquí quedó, este es 19, 47.2 por el radio, más 0.19472 por R. Bien, y ahí nos quedaron nuestros 4 parámetros. Y utilizamos el máximo, entonces A adoptado, pues es el máximo, es el máximo valor de A. Ustedes lo pueden formular, ¿no? ¿Sí? Es que en las diapositivas creo que estamos usando los mismos valores y ahí dice que eso es igual a 7.64. Ah, bueno, no, entonces sí es porque, entonces esto es 10. Sería 10. Miremos a ver si es 10. Sí, es 10. Profe, qué pena. ¿En A1 la raíz coge todos los términos o...? Sí, señor. La raíz coge todos los términos. Acá está. La Ok, raíz gracias. coge todos los términos, sí. Bien. Y aquí ya tenemos todos nuestros parámetros A. Entonces. Profe, qué pena. Sí, señor. ¿Tú me dejas ver a uno? Es que a mí me está dando 61. Ya voy. Listo. Gracias, profe. Voy a ir salvando. Listo. Espiralización. Bien. A1 es 127, ¿no?
acá, 127 por el peralte, que es 8. Ah, listo, sí, ya. Perfecto, gracias, profe. Ok, perfecto. Y acá tendríamos que, vamos a seguir los pasos de nuestra metodología. Profe, qué pena interrumpirlo, ¿el A adoptado es el mismo A1? El máximo realmente, el máximo de todos los A, por eso lo formulé aquí como máximo. Listo, profe, gracias. Puede que nos cambie en función del tipo de, puede que nos cambie el tipo de A si nos varía la geometría. Bien, vamos a ir a la metodología. Entonces, de acuerdo con la metodología, hemos definido el radio para la velocidad específica. Se calcularon los 4 parámetros A, vamos en el segundo paso, y en la metodología, en tercer paso, tenemos calcular la longitud de la espiral, que es igual a A cuadrado sobre R. Entonces, la longitud de espiral va a ser igual, LE va a ser igual a A cuadrado sobre R mínimo, ¿no? En este caso es A cuadrado, que es el máximo que obtuvimos, A cuadrado dividido, ay caramba, es A cuadrado dividido el radio mínimo, 73. Y ahí obtenemos nuestra longitud de espiral, ¿cierto? Que iríamos en este paso de la metodología. Cuarto paso de la metodología, calcular la deflexión de la espiral, Q sub E. Entonces, Q sub E, deflexión de la espiral, Q sub E, que va a ser igual LE sobre 2R. LE sobre 2R. Y en este caso va a ser igual a LE, que es la que calculamos ahorita, dividido 2, dividido el radio. Es decir, que estos son 0.25, pongámosle otro decimal, radianes. Radianes. Ay, caramba, voy a poner 4 decimales. A estos radianes y este con 2 decimales. Eso. Y este es importante tenerlo en grados. Entonces le voy a colocar aquí igual grados. Selecciono el ángulo. Entonces lo tengo acá en grados también, en grados decimales. Tengo el mismo valor de deflexión en radianes y en grados. Entonces vamos aquí en el paso 4 de nuestra metodología. Paso quinto, se calcula la deflexión circular, que es igual a delta sub C. Entonces acá, Profe, ¿sí? disculpa, es que a mí me está dando un valor diferente de la deflexión de la espiral. ¿Podrías poner la fórmula, por favor? Sí, es longitud de espiral sobre 2R. Entonces, acá, si quieren, lo podemos dejar así. Aquí. Profe, ¿qué fue lo que pasó con la fórmula de A3B? Porque yo tengo el valor de 14 aún. 0.10472. Listo, Profe, gracias. ¿me puedes dejar ver el A2, por favor? Es que no. El A2, ok. Es el radio por el ancho de carril, por el peralte, dividido la pendiente relativa. Okay, muchas gracias. Okay. Profe, a mí, ¿me podrías dejar ver el A1, por favor? Que me da 61. Sí, aquí, esto es 127R, ¿no? Perdón, acá nos devolvemos a los parámetros A. A mí también me da 61, pero es por un paréntesis. Sí. Pero Y no sé. Creo que ya cambié, da 51.88. Ah, sí, era por el 1.27. Sí, perdón, que todo esto es adimensional. Sí. Ok, perfecto. Listo. Y calculamos la deflexión circular, delta C, que es igual a delta menos 2Q sub E.
Y eso sería igual a delta, que lo tenemos aquí en 80 grados, menos 2 veces por Q sub E, que lo tenemos aquí en grados. Entonces sería 51,06 grados. Este dejémoslo con 4 decimales. Q sub E es igual a 51,06 grados. Bueno, y ahora vamos a calcular, vamos a nuestra metodología y ya tenemos delta sub C, ¿cierto? Paso sexto, se calcula el C mínimo, que es igual a la velocidad específica por el tiempo de percepción. A ese parámetro nos falta. Tiempo de percepción. Tiempo de percepción. Entonces lo vamos a colocar en 2.5 segundos. ¿Me puedes dejar ver la deflexión circular? Claro que sí. Es delta 80 menos 2 veces la deflexión espiral. Profe, ¿ahí es el tiempo de percepción al cuadrado o solo tiempo de percepción? Es que veo como un cuadradito ahí arriba en la fórmula, en la de longitud circular mínima. Ah, no, ese es solito. Este es solito. Vale, gracias. Sí, este es solito, sí. Es solito, sin el elevado. Entonces, aquí sería longitud de circular mínima sería igual a LC mínima, que sería igual a velocidad específica por el tiempo de percepción sobre 3.6 para ajuste de unidades, que sería igual a velocidad específica por tiempo de percepción sobre 3.6. Y eso sería en metros. Ahora, vamos a hacer el comparativo. Entonces, ya hemos terminado los 7 pasos de la metodología básica, que esto lo que nos está permitiendo, esto vuelvo y repito, es definir los parámetros mínimos de diseño que nos van a garantizar seguridad vial, ¿no? Entonces, esto garantiza seguridad vial. Ahora sí, una vez garantizo seguridad vial, voy a verificar qué tipo de curva me está dando, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar un condicional. Si el C los voy deflexión, longitud. Ah, no he calculado la longitud de circular, perdón. Me hace falta aquí el paso 7. Longitud de circular. Longitud de circular LC, que es igual a delta circular por R, ¿cierto? Entonces, LC va a ser igual a deflexión circular en radianes, aquí radianes, por el radio. Radianes. Listo. Y eso en metros. Una cosa, profesor, ¿me deja ver un momento la longitud circular? ¿Cuál, perdón? La de longitud circular mínima. Que no me está, ok. No sé por qué. Longitud circular mínima, así que es velocidad por tiempo de acción-reacción, que es el tiempo de percepción, dividido 3,6 para ajuste de unidades. Listo. No, ya me di cuenta que tenía mal. Gracias. Sí, ok, bien. Listo. Y ahora ya tengo, ¿cuáles son los dos parámetros a comparar? Son LC mínimo y LC. Vean que en todos los casos de la metodología se compara LC con LC mínimo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer precisamente. Entonces, acá, igual. Si LC
es mayor o igual a LC mínimo, ¿cierto? Entonces vamos a tener una curva tipo 1. Tipo 1, espiral, círculo, espiral, ¿cierto? Si no, si LC, como lo tenemos acá, es menor a LC mínimo, tenemos una curva tipo 2, espiral, círculo, espiral. Entonces aquí la vamos a colocar tipo 2, si LC menor que LC mínimo, entonces será una curva tipo 2, espiral, Profe, círculo, espiral. Sí. creo que ahí solo habría que poner en la condición de que sea mayor a 0, porque si no entró en la primera condición, significa que ya va a ser menor, ¿cierto? ¿No? Es decir, ya sabemos que no va a ser mayor o igual a la longitud circular mínima, entonces va a ser menor. Y si es mayor a 0, entonces pues va a ser tipo 2. Bueno, sí, está bien. Podría ¿Funciona ser así? eso. Sí, está igual, sí. Esa igualmente funciona así. De las dos formas nos funciona. Sí. O sea, probémoslo de las dos maneras. Entonces, en este caso, calcular R', ¿cierto? Fabián, es que ahí hay una cosa, y es que si el LC es menor a 0, también es menor a LC mínimo. Entonces nunca habría una curva tipo 3. Sí. Y ahí entonces lo que nos toca, bueno, ahí podría uno decir que, bueno, o dejémoslo como lo sugieren ustedes, que sería B28 mayor a 0, ¿cierto? Y para ratificar que no nos vaya a fallar, si LC menor a 0, ¿cierto? Entonces acá será tipo 3. Será tipo 3, espiral, espiral, calcular R' y LE'. Lo voy a dejar ahí formulado. Y si no nos da ninguno de esos, LE', si no, error. Porque algo, 1, 2, 3, listo. Si no nos da ninguna de esas, es porque hubo un error, ¿cierto? Entonces, la idea es del ejercicio calcular R' si se requiere, ¿no? Entonces, Profe, tengo una pregunta. ¿La tipo 2 es igual a la tipo 1? Porque usted le puso también el de espiral, círculo, espiral. y son espiral, círculo, espiral, pero hay que calcular R'. Entonces, la idea es que ustedes programen acá. Vamos a dejarlo hasta acá, el entregable hasta ahorita, que nos determine qué tipo de curva, cambiando el enunciado. Entonces, por ejemplo, vamos a ir reduciendo la espiral, longitud de la espiral. 60 grados sigue siendo tipo 1, 50 grados ya es tipo 2 y hay que recalcular R', porque LC menor a LC mínimo. Mire, sigamos ahí variando 40, 30, sigue siendo tipo 2, 30, 20. Ahí sí, tipo 3, calcular R' y LE'. Entonces la idea es que la hoja que les quede formulada van a poder variar acá la deflexión en grados, ¿cierto? Y les va a poder decir qué tipo de curva es, que es básicamente esta metodología que tenemos acá. Saber cuál tipo de curva es, ese sería el entregable de ahorita. O sea, Don profesor, la longitud de circular la puso en radianes. La longitud circular es en metros.
Este entregable de acá no toca ponerle nada con nuestro código ni nada. No, es que ustedes lo entreguen formulado y lo pueden, no, que lo entreguen formulado simplemente, solamente formulado, cosa tal de que nosotros podamos verificar, por ejemplo, a partir de qué deflexión, por ejemplo, se presenta el radio mínimo, si se presenta la tipo 3, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, vean que esas tipo 3 se generan, digamos, a partir de los 27, 28, 29 grados, vean. Después de 29 grados ya pasan a ser tipo 2. Que ustedes puedan tener esto formulado. Y ¿Ya se puede subir a SQL? sí, ya estaría abierto para recibirlo. Sí. Entonces no hay que ponerle ninguna deflexión específica al No. documento que enviemos. Déjenlo con la deflexión que les dé para pasar de tipo 2 a tipo 3. Que vean que aquí si yo bajo un grado, me paso a tipo 3. Profesor, qué pena, ¿podríamos hacer la fórmula 3 de la longitud circular? Claro. Disculpe, el link de entrega 15 de marzo es para esta y para la siguiente entrega y nos esperamos, o enviamos esta y nos abren otro link para la siguiente que vamos a hacer. Sí, yo creo que abrimos un link para la siguiente. Es que no, yo creo que es esta entrega nada más. No creo que alcancemos a hacer más entregas. Sí, cierto, Carol y Edwin, no sé si están por ahí. No creo que alcancemos a más, ¿cierto? Sí. Pero si gusta, podemos habilitar otro link. Pero, no, pero porque es que la otra entrega sería incluyendo ya las iteraciones, pero no alcanzamos ahorita. Para darles el espacio de aquí hasta las 4:45 para que terminen esta formulación. Profe. Sí. ¿Nombramos el archivo de alguna forma? Es que esta vez en el link no dice cómo hay que nombrarlo. O como siempre. Sí, como siempre. Adelante, Carlos. Fabián, ¿podrías mostrarme otra vez, por favor, el if? Claro. ¿Sí está bien así? Sí. Sí, gracias. Bueno, aquí toca colocar mayor o igual a 0, ¿no? Porque si nos da 0, puede ser tipo 2. Para que incluya ese límite. Profe, el 0 es tipo 2, creí que era tipo 3. No, 0, bueno, no, sí, tienes toda la razón. 0 es tipo 3, ya. Sí, de acuerdo. Gracias, profe. Profe, pero ahí dice que tipo 3 es menor a 0, es decir, el 0 no entra ahí. O sea, 0 sí sería tipo 2, ¿no? No, aquí realmente si es menor, igual. Acá, listo. Sí, acá sí tienen razón, es menor o igual a 0, se nos convierte en una tipo 3, sí. Realmente aquí en la metodología, donde es menor o igual, acá, es una tipo 3. Aquí básicamente lo que hicimos fue identificar cuál es el tipo de curva que nos toca diseñar. Y ese tipo de curva está íntimamente relacionado con todo lo de seguridad vial. Es, digamos que más allá de tener esto como una hoja de cálculo, es poder tenerlo claro, ¿no? Que hasta ahí esto es lo que nos garantiza la seguridad vial del usuario. Ya después viene la geometría, ¿no? Recuerden que siempre hemos dividido esto en dos partes. Uno lo que es seguridad vial y otro lo que ya es la geometría. Esto es lo que compete a la seguridad vial. Carol y Edwin, ahí mientras se finaliza la entregable,
¿qué les iba a preguntar yo? Ah, bueno, y para los horarios de atención de grupos, coordinamos igual, ¿cierto? Sí, señor. Ya les habilitamos también una hoja de inscripción a ellos y yo le hago llegar el horario. Ok, perfecto. Y una pregunta, ¿y para el horario de atención del parcial? También ya se los vamos a subir. Ah, listo. Gracias. Ok. Profe, una pregunta de unidades de este ejercicio, porque él ha adoptado si es A1, A2, A3A o A3B. Está en metros y no es adimensional. Sí, no, Pero entonces luego como que la longitud de espiral, o sea, daría sí. diferente, ¿no? Sí, no, realmente tú tienes razón. El parámetro A es adimensional, o metros por metro realmente es la unidad, pero cuando ya pasamos aquí, ya nos quedan metros. Yo sé que ahí no les cuadra mucho el tema de que pues yo divida un metro, ¿un qué? Algo adimensional sobre algo sobre metros y medio metros, pero digamos que básicamente es como se ha definido la formulación, ¿no? Digamos que ya dentro del mismo parámetro A, como factor adimensional, ya tenemos incluido pues que el cálculo de la clotoide sea un resultado de metros, así como lo hemos hecho en otras ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la de longitud circular mínima, que le metimos aquí un 3,6 que nos ajusta unidades, ¿cierto? Okay. Exacto, entonces lo mismo ha sucedido con el parámetro A. Aquí lo tomamos como adimensional, pero el resultado en esta ecuación es en metros. Listo, profe. Gracias. Profe, qué pena. ¿Me puedes dejar ver la fórmula de longitud circular? Longitud circular esta. Vale, gracias. Ok. Aquí esta deflexión circular, ojo porque se refiere a la deflexión pero en grados, ¿no? Se los dejo acá para que vean la diferencia. Profe, mandamos la deflexión con cuántos grados. Con el límite entre tipo 2 y tipo 3, pero que nos dé tipo 3 como resultado. Profe, si ya lo mandé tipo 2 como resultado, ¿no pasa nada? No, igual uno puede verificar ahí en la formulación que se estén dando las ecuaciones, no hay problema. Listo, gracias. Qué pena, profe, ¿qué fue lo que cambiaste del delta C? Del delta C, no, nada. Lo que cambié fue aquí la deflexión para mostrar que este resultado es en grados, ¿no? Estos que coloqué aquí en verde es en grados. Perfecto. Lo tengan Gracias. presente. De restos es todo en radianes. Profe, qué pena, ¿tú me podrías aclarar algo como más teórico? Sí, claro. Es que, pues, ok, yo entiendo lo de curvas de transición, pero no entiendo el por qué y cuándo se usan, o por qué yo digo ya no voy a usar una curva simple y compuesta y uso una transición. Ok, claro que sí. Ya. Lo buscamos por acá. Bueno,
digamos que el tema principal de las curvas clotoides es porque, o espirales, es porque en lo que nosotros habíamos estudiado de las curvas circulares simples, la tangente finalmente es un arco con radio infinito, ¿cierto? Y yo estoy variando en el punto PC o en el punto PT, estoy cambiando de radio infinito a radio R. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta que R es un valor que a duras penas puede ser 1000, pero mejor dicho en un caso extremo y de acuerdo con lo que hemos avanzado en el proyecto. Entonces, de todas maneras, el cambio en esa tangente de radio infinito a un radio 1000, que es un radio grande, pero de todas maneras es un cambio gigante, eso para velocidades superiores a 40 kilómetros por hora se refleja digamos, en una molestia para el conductor, principalmente a los camiones, a los C5 y mayor de C5 que transportan carga, ¿no? Entonces en esas curvas empiezan a experimentar cambios de fuerza horizontal. Entonces una de las misiones o de las funciones que tiene la clotoide es evitar ese cambio brusco que presentan las curvas circulares. Entonces es lo que veíamos, que aquí esa curva tiene radio infinito aquí al inicio de la clotoide y termina en radio R, es decir que hay una transición gradual del radio. Esa es una de las ventajas. Y como lo mencionaba ahorita, es para velocidades superiores a 40 kilómetros por hora, donde ese efecto empieza a ser empieza a ser notorio realmente. A velocidades inferiores de 40, no, eso realmente no presenta ninguna molestia. Y ese digamos que es una función, poder permitir una transición gradual desde el radio desde el radio infinito hasta el radio R. Y esa transición suave va de todas maneras a permitir, que era lo que hablábamos la clase pasada, que de todas maneras el usuario experimente una fuerza J de aceleración, que de todas maneras sigue siendo segura, ¿no? Es decir, que esa longitud, por eso se calculan estos parámetros A, va a garantizar que el usuario experimente una fuerza horizontal, pero realmente no significativa. Es decir, este J lo que está controlando es la fuerza máxima que va a experimentar el usuario circulando por esa clotoide. Pero no siempre esa es la condición. Podemos tener el criterio 2, donde lo que se busca es que esa transición de la espiral también nos permita la transición del peralte. Entonces, si recuerdas, cuando hablábamos de curvas circulares, hablábamos que 1/3 del ETP era la parte de la transición de peralte en el arco y 2/3 del ETP es la parte de la transición en la tangente. Eso quiere decir que nosotros le estamos inclinando la tangente del usuario en las curvas circulares. Aquí no sucede eso, aquí vamos a garantizar que la transición de peralte se va a realizar en la clotoide. Entonces digamos que esos son los dos elementos fundamentales por los cuales se generan las clotoides, básicamente asociados a la seguridad y a la comodidad, y se ven claramente o se exigen después de velocidades de diseño de 40 kilómetros por hora. Y por eso son los criterios 1, 2 y 3, ¿no? Que hablábamos ahorita, los parámetros A. Y para que el usuario realmente perciba que hay un cambio de arco circular a una clotoide, se debe garantizar estos disloques mínimos, ¿sí? 0,25 centímetros y un θe mínimo de 3 grados. Entonces, estos criterios de estética es para que realmente el usuario encuentre una diferenciación entre un arco circular y una clotoide. Es básicamente el porqué de esas curvas clotoides. Y obedece más a un tema de seguridad y de comodidad del usuario. Ok, profe, o sea, esa clotoide es radio variable desde TE a S. Exactamente. En T tiene radio infinito y en S tiene el radio del arco circular. Es un radio variable. Por eso es una espiral. Ok, listo. Perfecto. Muchas gracias, profe. Con gusto.
Yo creo que si han ido terminando de enviar la entrega, ya podemos ir terminando la clase. Muchas gracias a todos. Espero que haya quedado claro el concepto. Una pregunta, profe. Gracias, Brian. Tiene que estar entre el límite entre tipo 2 y tipo 3, pero ser tipo 2, ¿cierto? Sí, cualquiera de las dos, tipo 2 o tipo 3, que esté dentro del límite. Ok. Sí. Gracias. Okay. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, profe. Feliz tarde.